Buenas tardes, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestra prédica, que en esta ocasión le puse por título Aquellos que buscaban a Jesús. ¿Te identificas con el título? Bueno, tú buscaste a Jesús y obviamente le seguimos buscando cada día. Amén. Bueno, estuve leyendo unos versículos bíblicos en el libro de Mateo, en el capítulo 9, me llamaron la atención unos versículos de aquellas personas que tenían necesidad e iban en busca de Jesús. Entonces dice que cada persona tenemos como una forma diferente de buscar a Jesús cuando tenemos una necesidad. Es de acuerdo a la fe que tiene la persona. Como tú creas que Dios puede cumplir tu necesidad que tengas en esos momentos, cómo puede obrar el Señor en tu vida cuando tú le necesitas. Entonces, en este capítulo 9 de Mateo habla que Jesús, yendo por el camino, estando rodeado de mucha gente, dice que vino uno de los principales de la sinagoga a buscarle. Y fíjate la necesidad tremenda que tenía este hombre. Dice que él fue a Jesús porque él tenía una hija pequeña y estaba enferma. Pero en el momento que va y se le acerca a Jesús, dice la palabra que la niña ya había muerto. Entonces este hombre va con Jesús, le busca entre la multitud, le habla y él está pensando, decirle a Jesús, si tan solo tú pones tu mano sobre mi hija, ella vivirá. Entonces imagínate la fe de este hombre. Él está pensando, si yo voy a Jesús, yo le busco por esta necesidad tan grande que tengo, y yo sé que si tan solo él pone su mano sobre ella, ella va a resucitar. Entonces en este mismo pasaje bíblico habla de una mujer que tenía una enfermedad por más de 12 años. Pero esta mujer lo que va pensando también va en medio de esa multitud, y dice la palabra que la mujer piensa, si tan solo tocare su manto, yo quedaré sana. Entonces esto es lo que me llama la atención. Fíjate cómo cada persona tiene y concluye de una manera de cómo Dios le puede ayudar. Cómo la fe de cada persona se mueve de una manera, digamos, similar, pero a la vez diferente, de cómo Dios puede hacer el milagro en su vida. Y entonces recordaba otro pasaje bíblico donde dice que una persona importante también llega a Jesús cuando Jesús está rodeado de la multitud, y dice que él tenía un siervo en su casa que estaba paralítico y que estaba gravemente siendo atormentado por una enfermedad, y le dice a Jesús, tengo un problema, en mi casa hay un hombre que se encuentra así, pero si tan solo tú dices la palabra, si tú envías la palabra, mi siervo sanará. Porque Jesús le dice, ok, yo voy a ir a tu casa, ahorita vamos a visitarle, pues vamos a ver qué podemos hacer por él. Y él le dice, no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Si tú dices tan solo la palabra, que tú envíes la palabra, él va a ser sano. Entonces dices, wow, por eso Jesús se sorprendió con este hombre. Y luego él mismo le dice a sus discípulos, no he encontrado tanta fe en Israel como la de este hombre. Le dice, porque yo tengo a mi cargo muchos hombres, dice, y cuando yo doy la palabra, ellos hacen lo que yo les digo. Así, si tú lo haces igual y tú envías esa palabra de sanidad, entonces mi siervo va a sanar. Jesús se quedó sorprendido con la fe de esta persona. Entonces a mí lo que me sorprendía en estos versículos es que cómo cada persona piensa de qué manera Jesús te puede ayudar. A veces cuando nosotros estamos en alguna necesidad y estamos haciendo nuestras oraciones y le estamos pidiendo a Dios en medio de nuestras peticiones que le hacemos a Él, entonces le decimos, Padre, si tú extiendes tu mano de poder, si tú envías esa palabra, aquella persona va a quedar sana. Entonces cada uno de nosotros le pedimos a Jesús de una manera diferente.
pero vemos de cualquier que sea la forma en la que nosotros podemos creer que Él lo puede hacer, Jesús está obrando y se está manifestando ahí. Ahora, cuando Jesús empieza su ministerio, sale en busca del enfermo, sale en busca del oprimido y del necesitado. Pero fíjate lo importante, cuando nosotros estamos buscando a Jesús, de la misma manera Jesús ya nos está buscando a nosotros. O sea, nosotros estamos desesperados por cualquier situación, por cualquier complicación que se nos presente en nuestra vida, nos ponemos alertas y sabemos que solamente Jesús lo puede hacer. Y empezamos a buscar a Jesús. ¿De qué forma podemos buscar a Jesús el día de hoy? Con nuestras oraciones, con tus peticiones, con tus mismos agradecimientos, con tu adoración, con tus ayunos. De esa manera tú estás buscando a Jesús, estás clamando a Él. Pero si tú te das cuenta, cuando tú vas en busca de Jesús, Jesús ya está ahí, Jesús ya viene. Porque dice la Escritura que cuando Jesús inicia su ministerio, Él sale a buscar al necesitado, a los que estaban enfermos, a los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces es cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, o sea, te encuentras con Él en el camino, porque tú estás pidiendo como esa ayuda, como ese auxilio. Señor, te necesito que me ayudes, necesito de ti. Pero para eso Jesús ya está ahí, como que esperando que solamente tú se lo pidas, que solamente tú le digas qué es lo que Él tiene que hacer, qué es lo que tú necesitas para que Él empiece a obrar en tu vida. Amén. Pero a veces nos podemos imaginar que solamente las personas que tienen una necesidad de una enfermedad o de un problema son aquellos que buscan a Jesús, pero no necesariamente tiene que ser así. Si tú te das cuenta, cuando Jesús hace el llamado a sus discípulos, a los 12 discípulos, ellos no tenían ninguna enfermedad, ellos no estaban padeciendo de ninguna enfermedad física. Pero fíjate que aun cuando nosotros no tenemos esas necesidades físicas de que estemos enfermos y necesitamos ese médico que nos pueda sanar, pero hay necesidades que cada uno en lo profundo de su corazón tiene. En este caso dice la palabra que cuando Jesús va a hacer ese llamado a sus discípulos, algunos de ellos, por no decir que la mayoría, estaban en sus trabajos, estaban haciendo sus oficios, a lo que se dedicaban. Cuando Jesús va en busca de ellos, hace ese llamado y les dice: hey, ven y sígueme. Y entonces ellos inmediatamente escucharon la voz del Señor y dice que se levantaban de donde ellos estuvieran y iban inmediatamente y seguían a Jesús. Y así muchos de ellos iban incluyendo al llamado que Jesús les hacía. Pero no era necesario que ellos estuvieran enfermos, que estuvieran paralíticos, que estuvieran leprosos, que no pudieran caminar, que tuvieran una necesidad física. Pero muchos de ellos tenían necesidades espirituales, necesidades del alma. Dice la palabra que en aquel tiempo, en la época de Jesús, los romanos se habían establecido en el territorio judío y el pueblo judío de Israel estaba siendo oprimido por los romanos y muchos de ellos buscaban la libertad. Muchos de estos discípulos que fueron llamados, ellos esperaban al Mesías, ya estaban en busca de Jesús, estaban en la espera de la promesa que el Señor les había hecho a sus vidas, que iba a venir un libertador que los iba a sacar de la opresión en la cual ellos vivían. Entonces, cuando tú estás en busca de Jesús, no necesariamente es porque tienes una enfermedad física o porque tengas cierto problema, sino que hay muchas personas que viven en opresión y necesitan la libertad. Ellos le decían a Jesús: tú eres el Mesías, el enviado, el que nos va a librar en esa ocasión de los romanos. Ellos estaban siendo oprimidos por los romanos, los tenían cautivos, los tenían en esclavitud en su propio territorio y ellos querían ser libres. Y por eso los discípulos en su momento le preguntan a Jesús: ¿cuándo va a ser el tiempo en que tú vas a restaurar al pueblo de Israel? Porque tú eres el rey esperado, el que venía a darnos la libertad.
Entonces vemos cómo muchas personas buscan a Jesús porque se sienten cautivos, porque están en opresión por esas cadenas, por esas ligaduras que hay en los corazones o en las mentes de las personas. Pero puede ser que a veces nos podamos sentir un poco cómodos y muchas personas dirían, pues no estoy enfermo y me va bien en el trabajo, Dios me ha prosperado, aun que yo no me congrego en ninguna iglesia, aunque yo estoy separado, ¿verdad?, de cualquier congregación y me siento prosperado, estoy bien. Entonces, cuando las personas se sienten que les está yendo bien, que no les falta nada económicamente y que tampoco tienen una enfermedad, a veces esas personas se estacionan y dicen, no, pues yo estoy bien. A veces se imaginan que solamente cuando una persona tiene una necesidad o tiene una enfermedad es cuando tú vas a ir a buscar a Jesús. Que cuando tú crees que las cosas están bien ahí en tu hogar, en tu trabajo, en tu economía, a veces es difícil que las personas quieran buscar a Jesús. Pero aún muchos de ellos conocen la palabra de Dios y en su entorno, muchas veces en su propia familia, en su propio hogar, donde ellos trabajan, a su alrededor ven que hay necesidad, que otras personas tienen necesidad, que otras personas están padeciendo, que otras personas están en aflicción, y aún ellos, conociendo la palabra de Dios, se sienten cómodos y no responden al llamado de Dios, porque ya no lo hacen ni por sí mismos, pero porque no tienen ni el amor ni la misericordia con las personas que están a su alrededor o con las personas que están viviendo. Porque a veces el mismo familiar, si el mismo padre, el mismo hermano, etcétera, en el hogar puede tener una gran necesidad, puede conocer a esa persona, el estilo de vida que está llevando, pero ni aún así se compadece. Y a veces Dios te levanta no porque tú estés en sí mal, sino para que tú seas un pilar establecido en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, para que tú ayudes a los demás a venir a Cristo, para que tú seas sensible a la necesidad de las demás personas y tú los puedas ayudar a ellos o a guiarles para que ellos busquen a Dios. Pero a veces las personas dicen, no, yo no tengo ninguna necesidad, pero tampoco tienen, les causa ninguna inquietud, ninguna incomodidad de ver a otras personas cómo están viviendo, cómo es su estilo de vida. Entonces, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón y tú le buscas a Él, no simplemente le vas a buscar a Él por tu necesidad, sino porque a veces tú ves en la situación o en la necesidad en la que está viviendo tu familia. Entonces nosotros lo debemos de hacer por el amor a ellos. Dice la palabra también en uno de los versículos bíblicos que en una ocasión unas personas llevan a Jesús a un paralítico. Dice que los amigos de ellos lo llevaron. Ellos no estaban enfermos, ellos no tenían ningún problema, la Biblia no lo menciona, sino que dice que ellos vieron a aquella persona que estaba paralítico y sabían que Jesús estaba ahí y estaba sanando a los enfermos, los estaba liberando, estaba arreglando las situaciones que las personas tenían. Y dice que ellos cargaron al paralítico en la camilla, lo llevaron, subieron al techo de una casa donde Jesús estaba ahí dando la palabra, sanando a los enfermos. Todo lo que tuvieron que hacer ellos para llevar al amigo, para que Jesús lo sanara. Y Jesús le dice, ¿verdad? Levántate, toma tu camilla, eres sano. Y le dice, por la fe de ellos. Entonces tú puedes ser de bendición, aunque tú no tengas ningún problema, aunque tú por el momento no pudieras estar bien en tu casa, bien en tu trabajo, viviendo tranquilamente, pero cuando tú ves que los que están a tu alrededor tienen un problema y tú conoces a Jesús, tú los puedes llevar a ellos para que ellos sean también bendecidos. Amén. A veces nosotros podemos decir, es que yo sí busco a Jesús. Y me recordaba como cuando uno a veces manda, no sé, a alguno de sus hijos, alguna persona que está buscando alguna cosa ahí en tu hogar, en tu casa, y te dice, es que no encuentro tal cosa, y tú le dices,
ahí te lo puse arriba de la mesa, arriba del tocador, ahí te lo dejé. Entonces la persona va y busca y se fija y dice, no está, no lo hallé. Pero realmente la palabra buscar significa escudriñar y examinar hasta que lo encuentres. En ocasiones nos conformamos con muy poco, si así lo podemos decir, y nosotros creemos que conocemos a Jesús y que lo hemos encontrado, pero lo que nosotros no nos damos cuenta en ocasiones, quizás si te ha pasado a ti, es que a veces no sabemos o no nos damos cuenta que el Señor nos sorprende cada día y que cada día Él nos muestra cosas diferentes y que cada día lo estamos conociendo más y más, y que conforme vamos caminando junto con Él, Él cada día va a tener una sorpresa para nosotros. Cada día nos va a dar algo nuevo, cada día nos va a enseñar algo nuevo, y a veces nosotros nos conformamos con muy poco, porque siempre lo hemos repetido más de una vez, que la mayoría de las personas, el reunirse una vez o los domingos, ¿verdad? Que dices, es que yo voy a la iglesia, creemos que ya conocemos a Jesús, ¿verdad? Porque vamos ese día a cantar, le cantamos, le adoramos, le damos gracias, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de hacerlo, salimos cuando el Señor nos entrega esa palabra que cautiva nuestro corazón, que nos da una palabra específica para nuestra vida, y decimos, ay, es que así es mi papá. Él es así, Él es bueno y su amor es grande y su misericordia es grande. Y nos conformamos con muy poco, pero nunca nos ponemos como a escudriñar, a buscar, a meditar, y no nos damos la oportunidad de que Él nos sorprenda cada día con las cosas que Él tiene preparado para nosotros. En una ocasión estaba platicando con una persona, y a veces las personas creen que cuando tú buscas a Dios es porque eres un pecador, o porque el Señor te tiene que perdonar muchos de tus pecados, que por eso tú buscas a Dios. O sea, ¿para qué oras tanto? Pues que al cabo, o sea, sigues pecando, mira cómo eres, ¿verdad? ¿De qué te sirve que ayunes tanto? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? En una ocasión una persona decía, es que yo no sé qué andan buscando tanto en la iglesia. Me comentaba ella, yo creo que las personas que van mucho a la iglesia, pues es que es porque han de tener muchos pecados y pues la conciencia no los deja, y pues van. Pues ella se imaginaba que probablemente con eso se liberaban un poco, apagaban un poquito, ¿verdad?, la culpa de tanto pecado que quizás esa persona podía tener. Pero en realidad que cuando nosotros buscamos a Jesús es porque estamos apasionados de Él. Amen. Porque cada día vamos a tener esa sed, cada día tenemos esa hambre de Él, de estar buscando más de Él, de que Él nos siga guiando, de que Él nos siga hablando en nuestra vida. A veces que el Señor te da algo y pensamos que ya eso fue todo lo que Él te pudo dar, que ya es suficiente, que Él ya te dio, que Él ya te bendijo, ¿verdad? Que Él ya bendijo a tu familia y que es suficiente. Pero cada vez que nosotros le buscamos más a Él, profundizamos más en su palabra, entonces nos damos cuenta que realmente los que buscamos a Jesús somos cada día más bendecidos. Amén. Hubo un momento en el ministerio de Jesús que Él obtiene fama. Dice la palabra que las multitudes le empezaron a seguir. Las multitudes le empezaron a buscar a Jesús, y entonces Él era reconocido, era la noticia del día, y hay mucha gente que buscaba a Jesús porque Jesús era reconocido, porque sabía que los que andaban con Él iban a ser reconocidos también. Ellos iban a obtener fama, iban a obtener economía, porque mucha gente era sana por Jesús, mucha gente era libre, a mucha gente se les solucionaron sus problemas, Jesús le cambió la vida. Entonces había tanta gente agradecida que dice la palabra que muchos de ellos suplían las necesidades de Jesús.
no hallaban qué darle a Jesús. Era tanto el agradecimiento que ellos no hallaban cómo servir a Jesús. Muchas mujeres, Jesús, su grupo íntimo, eran solamente esos 12 discípulos, pero no solamente 12 discípulos le seguían a Jesús a los lugares donde él iba. Dice la palabra que le seguían mujeres que él había sanado de enfermedades y que las había liberado de demonios que ellas tenían. Muchos hombres agradecidos, de hecho, muchos de ellos le suplicaban a Jesús seguir a Jesús. Señor, permítenos ir contigo, nosotros queremos seguirte. Y Jesús les decía a muchos de ellos, no, mira, regrésate, ve a tu casa, ve con los tuyos y empieza a proclamar cuántas cosas grandes ha hecho el Señor en tu vida. Entonces muchos se tuvieron que quedar ahí, se quedaron con el deseo ferviente de ir con Jesús, de seguir a una región, a otra, a una ciudad, a otra, porque Jesús había cambiado su vida, había impactado su corazón y ellos querían tener más de Jesús. Ellos querían gozar más de su presencia, no querían separarse de Él, no querían ellos que nadie los pudiera apartar de Él, a menos que Jesús, alguno de ellos, les tuviera que haber dicho, quédate tú aquí, vete para tu casa y que te vean ese cambio que hay en ti, que vean cómo era tu estilo de vida, cómo era que tú vivías y que vean la obra que yo hice en ti. Pero muchos de ellos, así como había mucha gente agradecida que seguía a Jesús por ese agradecimiento por lo que Jesús había hecho, no solamente con ellos, porque como te mencionaba en un momento, había gente que dice la Biblia que iba el leproso, que iba el paralítico, que iba y le buscaba el ciego, le gritaban, Jesús, hijo de David, para que los pudiera escuchar, porque ellos también querían ser sanados, pero iban muchas personas que estaban sanas, pero que tenían a sus familiares enfermos, que tenían a sus amigos enfermos, y que ellos les decían, ven, Jesús es la solución, busca a Jesús, Él es el único que te puede sanar. Entonces, muchas personas creían que el seguir a Jesús no lo hacían por un agradecimiento, sino lo hacían para ser populares, para ser conocidos, porque decían, queremos fama, queremos reconocimiento. Si andamos con Jesús, mira las multitudes y van a decir, mira, ellos son reconocidos porque ellos andan con Jesús, ellos comen con Jesús, son el círculo apartado que Jesús tiene, el círculo más allegado a Jesús. Entonces también nosotros vamos a tener un reconocimiento de las demás personas. Y esto me ponía a pensar al estar meditando sobre esta palabra que te quería compartir el día de hoy. Así hay muchas personas el día de hoy en la actualidad. Nosotros pasamos por una iglesia pequeña a la cual asistimos por algunos años, mientras que el Señor nos llevó a esa iglesia, nos estacionó ahí por algún tiempo, y cuando nosotros llegamos a esa iglesia empezamos a ver la necesidad que esa iglesia tenía y empezamos a trabajar para la iglesia, empezamos a colaborar, empezamos a ver en qué podíamos ser útiles, a tratar de llevar gente, porque la única manera en que tú puedes traer gente y si alguna gente un día te llega a acompañar, realmente va a ser por nuestro testimonio, por el estilo de vida. Porque, bueno, voy a hacer un hincapié aquí, muchos buscan a Jesús y dicen, tú les haces la invitación, ven, te invito a la iglesia, porque a veces es la forma que tenemos de cómo presentarles a Jesús. No hallamos qué otra forma podemos tener para que ellos conozcan y acepten a Jesús, más que tú les digas, te invito a la iglesia, para que tú ahí conozcas a Jesús, para que te des la oportunidad de conocer a Jesús. Y entonces muchas de esas personas a veces dicen, es que yo no quiero ir a la iglesia porque yo no me quiero hacer cristiano. Porque a veces creen que el conocer a Cristo es que tú te hagas cristiano o que tú pertenezcas a una religión. En el día de hoy hay muchas religiones y crees que el conocer a Cristo es que tú pertenezcas a alguna de ellas. Pero Jesús no es religión.
Jesús es un estilo de vida. Jesús vino a enseñarnos y vino a proclamar el reino. Y el reino es un estilo de vida. Jesús lo que vino aquí en la tierra era enseñarnos que así como era ya en el reino de los cielos, así fuera también aquí en la tierra. Entonces muchos se han negado la oportunidad de conocer a Jesús. A veces andamos buscando a Jesús. Mucha gente anda buscando a Jesús, pero no saben que Él está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Porque era como te decía al principio, cuando tú vas en busca de Jesús, Jesús ya está ahí en tu corazón. Dice que Él está tocando a la puerta y Él te está haciendo el llamado para que tú abras y le invites a que Él entre. Entonces muchos andan buscando el día de hoy a Jesús y no lo encuentran. Y muchos rechazan ese llamado para que tú puedas venir y puedas conocer y puedas seguir a Jesús y puedas seguir buscando más de Él, porque piensan que Jesús es una religión. Y Jesús vino a enseñarnos un estilo de vida. Entonces, el estilo de vida que vino a enseñarnos Jesús es lo contrario al estilo de vida del mundo. Porque cuando Jesús estaba con sus discípulos y ellos en un momento se pudieron haber enorgullecido y pudieron haber dicho, nosotros estamos con Jesús, nosotros estamos con el Maestro. De hecho, cuando iban a buscar a Jesús, los primeros que salían a la puerta eran los discípulos. Y muchos de ellos fueron y le dijeron a Jesús, Maestro, te buscan. Maestro, te llaman. Eran los servidores más cercanos a Jesús, el círculo más cercano de Jesús. Entonces muchos de ellos podían haber estado ahí porque ellos se sentían importantes, porque cuando andaban con Jesús y Jesús andaba proclamando el Evangelio, y algunos de las regiones por donde Jesús pasaba, muchos de ellos no le aceptaban. Entonces ellos en una ocasión dijeron, Señor, pedimos que venga, que caiga un trueno del cielo y que los mate a todos, que a todos los aniquile. Y Él les tuvo que decir, calmados, tranquilos, la cosa no es así. Yo no vine a quitar la vida, yo vine a dar vida. Amén. Entonces Jesús les estaba enseñando un estilo de vida diferente a como lo que ellos comúnmente estaban acostumbrados a vivir. Y Jesús les empieza a decir a ese círculo más cercano, a esas personas que Él estaba preparando, a esas personas que con anterioridad andaban en busca de Él y que llegó el momento en que encontraron a Jesús y que tuvieron ese encuentro con Él, Él les tuvo que enseñar y les dice, pero con ustedes no tiene que ser así. En ustedes tiene que ser diferente. Ustedes tienen que hacer la diferencia comparándolos con el mundo. Decía, cuando el mundo les enseñe a odiar, ustedes tienen que amar. Cuando el mundo les enseñe a robar, como dice un dicho, el que no tranza, no avanza. Dice, en ustedes tiene que ser lo contrario. Cuando todos se ponen a la defensiva, dice, ustedes tienen que ser humildes. Tiene que ser lo contrario. Los que vienen a mí, los que vienen en busca de mí, se van a dar cuenta que mi estilo de vida es diferente al estilo de vida del mundo. Ustedes tienen que hacer la diferencia. Amén. Tienen que hacer lo contrario a lo que ustedes están enseñados, a lo que ustedes les enseñaron, a lo que ustedes, cómo les dijeron que tenían que desenvolverse, qué hacer en cierta situación. Ustedes tienen que ser diferentes. Si todos se enojan, ustedes tienen que ser humildes. Y los discípulos al principio batallaron para comprender estos principios, como muchos de nosotros en el día de hoy estamos batallando y estamos en busca de Jesús cada día, porque cada día es una búsqueda constante en nuestro corazón. Y a veces le decimos a Jesús, como hace un momento lo mencionaba, Señor, dame sabiduría. Y parece que cada día, cada vez que oramos, cada vez que tú inviertes tiempo en leer la Biblia y te sientas un momento en tu hogar donde tú te encuentres y apartes un momento para Él, entonces tú hablas con Él y le dices, Señor, enséñame cómo hacer las cosas, dame sabiduría,
dame entendimiento. Eso es buscar a Jesús. Amén. Eso es esa búsqueda constante que tenemos con el Señor cada día. Yo te pido que te pongas de pie y que le des gracias al Señor en estos momentos, porque tú encontraste a Jesús, porque Él te está enseñando un estilo de vida diferente, porque Él te está enseñando que si tú ya lo encontraste, tu estilo de vida debe de ser conforme a las enseñanzas del reino. Amén.